Calígula. Su solo nombre evoca imágenes de excesos, locura y crueldad. Pero, ¿quién fue realmente este emperador romano? ¿Fue un monstruo, un mártir de la historia, o simplemente un joven atrapado en el torbellino del poder absoluto? Para entender a Calígula, primero debemos retroceder al seno de la dinastía Julio-Claudia, una familia marcada por la ambición, la traición y la tragedia. Cayo Julio César Germánico, conocido como Calígula, nació en el año 12 después de Cristo. Hijo de Germánico, uno de los generales más queridos de Roma, y de Agripina la Mayor. Calígula creció entre los campamentos militares. Su apodo, Calígula, significa botitas, un mote cariñoso que le pusieron los soldados por las pequeñas sandalias militares que usaba de niño. Pero la infancia de Calígula estuvo lejos de ser feliz. La muerte de su padre, envenenado, según rumores, marcó el inicio de una serie de desgracias familiares. Su madre y dos de sus hermanos fueron arrestados y ejecutados por orden del emperador Tiberio, quien veía a la familia de Germánico como una amenaza. Calígula fue llevado a la isla de Capri, donde Tiberio se había retirado. Allí, el joven presenció intrigas, conspiraciones y, según algunos relatos, los excesos más oscuros del emperador. La experiencia en Capri dejó una huella imborrable en su carácter. Cuando Tiberio murió en el año 37 después de Cristo, Calígula fue nombrado emperador con apenas 24 años. Roma celebró su ascenso con entusiasmo. El nieto de Germánico, el hijo del general amado por el pueblo, parecía ser la esperanza de una nueva era. Al principio, Calígula cumplió con las expectativas. Liberó a prisioneros políticos, organizó juegos y espectáculos y se mostró generoso con el pueblo. Pero esa imagen pronto se desmoronó. Apenas unos meses después de asumir el poder, Calígula enfermó gravemente. Algunos historiadores creen que esta enfermedad marcó un antes y un después en su personalidad. A partir de entonces, sus actos se volvieron cada vez más erráticos y crueles. La transformación de Calígula tras su enfermedad fue tan drástica que muchos pensaron que había perdido la razón. El joven emperador, que había sido recibido como un salvador, empezó a mostrar un rostro completamente distinto. Se dice que comenzó a humillar a los senadores en público, obligándolos a correr junto a su carroza o a besar sus pies. Calígula, convencido de su divinidad, exigía ser adorado como un dios viviente. Mandó construir estatuas suyas en templos y ordenó que se le rindieran honores reservados solo a las deidades. Pero la excentricidad de Calígula no se limitaba a su relación con el Senado. Sus caprichos alcanzaron niveles insospechados. Uno de los episodios más famosos y polémicos fue el nombramiento de su caballo Incitatus como cónsul. Aunque algunos historiadores creen que esto fue una burla hacia la clase política, otros lo interpretan como una muestra de su locura. Calígula construyó un establo de mármol para Incitatus. Lo adornó con joyas y hasta le ofrecía banquetes. La crueldad también se convirtió en una marca registrada de su gobierno. Los relatos de la época, especialmente los de Suetonio y Dion Casio, describen ejecuciones arbitrarias, torturas y espectáculos sangrientos organizados solo para su diversión. Calígula disfrutaba viendo sufrir a quienes consideraba enemigos, o simplemente
a quienes le aburrían. No dudaba en condenar a muerte a personas inocentes por el más mínimo desliz o por simple capricho. Sin embargo, no todo en la vida de Calígula fue desenfreno y brutalidad. El emperador también demostró una inteligencia aguda y una habilidad política notable. Era un gran orador y sabía manipular a las masas. Utilizaba el humor, la ironía y el sarcasmo para ganarse al pueblo y ridiculizar a sus adversarios. Pero esa misma inteligencia se volvió en su contra, alimentando una paranoia creciente. Calígula veía conspiraciones por todas partes y respondía con una represión implacable. Los excesos de Calígula no sólo se manifestaron en su trato hacia el Senado y la nobleza, sino también en sus campañas militares y proyectos públicos. Una de las anécdotas más curiosas fue su supuesta declaración de guerra al dios Neptuno, el dios del mar. Según las crónicas, Calígula ordenó a sus tropas que atacaran las olas del océano con lanzas, como si lucharan contra un enemigo invisible. Después de esta extraña batalla, recogió conchas marinas como botín de guerra y las exhibió en Roma como trofeos. En cuanto a sus proyectos arquitectónicos, Calígula emprendió la construcción de palacios fastuosos y templos dedicados a su persona. También mandó construir un puente flotante sobre la bahía de Baiae, una obra monumental que desafiaba la ingeniería de la época. Este puente, hecho con barcos alineados y unidos, tenía como propósito demostrar su poder y su capacidad para desafiar la naturaleza. Pero detrás de estas extravagancias, el emperador enfrentaba cada vez más enemigos. La nobleza y el Senado veían con preocupación cómo Calígula minaba las instituciones republicanas y se convertía en un tirano absoluto. Su paranoia crecía, y con ella la violencia. Ordenaba ejecuciones sin juicio, confiscaba propiedades y humillaba públicamente a quienes sospechaba de conspirar contra él. La tensión en Roma alcanzó su punto máximo en el año 41 después de Cristo, cuando un grupo de oficiales de la Guardia Pretoriana, cansados de la locura y el despotismo de Calígula, decidió actuar. En una conspiración cuidadosamente planeada, Calígula fue asesinado en el propio Palacio Imperial, apuñalado por varios de sus guardias. Su esposa e hija también fueron asesinadas poco después para evitar cualquier posible venganza o reclamo al trono. La muerte de Calígula marcó el fin de uno de los reinados más turbulentos de la historia romana. Fue sucedido por su tío Claudio, quien intentó restaurar la estabilidad y la confianza en el gobierno imperial. Sin embargo, la figura de Calígula quedó grabada en la memoria colectiva como un símbolo de la locura y la tiranía. La figura de Calígula ha sido objeto de numerosos debates entre historiadores y expertos. ¿Fue realmente un loco sanguinario o fue víctima de una campaña de difamación? Las fuentes antiguas, como Suetonio, Tácito y Dion Casio, escribieron sus relatos décadas después de la muerte del emperador, y muchas veces se basaron en rumores y testimonios sesgados. Algunos estudios modernos sugieren que Calígula pudo haber sufrido una enfermedad neurológica, como encefalitis o un trastorno mental que explicaría sus comportamientos erráticos. Además, es importante considerar el contexto político y social de la época. Roma estaba en una transición delicada, pasando de una república
a un imperio con un poder concentrado en una sola persona. Los emperadores enfrentaban constantes amenazas internas y externas, y la paranoia era una herramienta común para sobrevivir en la corte. En este sentido, las acciones de Calígula, aunque extremas, no eran completamente únicas en la historia imperial romana. Sin embargo, no se puede negar que su reinado estuvo marcado por un estilo de gobierno impredecible y violento. La combinación de su juventud, el poder absoluto y posiblemente una enfermedad mental creó una tormenta perfecta que terminó en tragedia. Calígula representa un caso extremo de cómo el poder puede corromper y destruir a una persona. A pesar de su reputación, Calígula también dejó un legado en la cultura popular. Su historia ha inspirado obras de teatro, películas, novelas y series de televisión que exploran la complejidad de su personalidad y su reinado. Desde la antigüedad hasta nuestros días, Calígula sigue siendo un símbolo fascinante del poder desmedido y la locura. En definitiva, la historia de Calígula es un recordatorio de los peligros del absolutismo y la fragilidad humana. Nos invita a reflexionar sobre cómo el poder puede transformar a las personas y las consecuencias que esto puede tener para la sociedad. Así, el emperador que comenzó su vida como un niño llamado Botitas, terminó siendo una de las figuras más controvertidas y enigmáticas de la historia romana. Más allá de las historias de locura y crueldad, es fundamental analizar el contexto cultural y político que rodeó a Calígula para comprender mejor su figura. La Roma del siglo I después de Cristo era una sociedad compleja, con tensiones entre el Senado y el emperador, y una población que esperaba tanto estabilidad como entretenimiento. En este escenario, el emperador debía equilibrar su poder con la necesidad de mantener el apoyo popular y controlar a la élite política. Calígula, desde su llegada al poder, intentó consolidar su autoridad de manera rápida y contundente. Su juventud y linaje le otorgaban una ventaja, pero también generaban envidias y rivalidades. Su relación con el Senado fue especialmente conflictiva, ya que muchos senadores veían en él una amenaza para sus privilegios y su influencia. Por eso, sus humillaciones públicas y decisiones arbitrarias no solo fueron actos de locura, sino también estrategias para demostrar quién mandaba. Además, Calígula tenía un carácter teatral y buscaba constantemente la atención. Sus apariciones públicas eran espectáculos diseñados para impresionar y asustar a la vez. En este sentido, su nombramiento de su caballo como cónsul puede interpretarse como una burla directa a la clase política, un gesto de desprecio hacia una institución que él consideraba corrupta y decadente. Sin embargo, la falta de moderación y el abuso del poder llevaron a un desgaste inevitable. La paranoia de Calígula creció con cada día, y su círculo cercano fue reducido por la desconfianza y las ejecuciones. La Guardia Pretoriana, encargada de proteger al emperador, terminó convirtiéndose en su verdugo. La conspiración que culminó con su asesinato fue el resultado de un ambiente de miedo, resentimiento y desesperación. Tras su muerte, el Senado intentó borrar su memoria, una práctica conocida como damnatio memoriae, pero la leyenda de Calígula persistió.
Su reinado se convirtió en un ejemplo de los peligros del absolutismo y la locura en el poder, un tema que ha fascinado a generaciones de historiadores, artistas y público en general. Calígula vivió como un huracán de poder y excesos, pero su historia nos deja una pregunta inquietante. ¿Fue un monstruo o solo un hombre destruido por su propia corona? Si este viaje al corazón del Imperio Romano te dejó con ganas de más, suscríbete a Memorias y Relatos del Tiempo y descubre juntos las vidas que moldearon la historia. Comenta si crees que Incitatus realmente fue el mejor cónsul de Roma, o si piensas que Calígula fue víctima de sus circunstancias. Tu opinión nos importa. No olvides activar la campanita para no perderte nuestro próximo relato. ¿Nerón? ¿Cleopatra? Tú decides en los comentarios. Hasta la próxima, donde la historia siempre guarda más secretos. ¡Nos vemos en el tiempo!